¿Sabías que uno de los alimentos que más satanizan es el arroz? Todos los días en consulta me hacen la misma pregunta y esa pregunta es que si el arroz engorda o que si el arroz sube de peso. Y mi respuesta siempre es la misma, no. No hay un solo alimento que de por sí suba de peso, que aumente de peso de manera individual. Yo en varias ocasiones les he contado que todas las personas tenemos un requerimiento calórico diferente. Los alimentos tienen cierto número de calorías y esas calorías en total es lo que nos sube de peso o lo que nos hace bajar de peso o mantenernos en el mismo peso. Entonces, el arroz hace parte de un grupo de nutrientes que son los carbohidratos. Hay tres grupos principales de nutrientes que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y todos esos grupos de nutrientes los necesitamos, hacen parte de una alimentación balanceada y de una alimentación saludable. Los carbohidratos son la principal fuente de energía que tenemos. Y el arroz hace parte de ese grupo de los carbohidratos, como también hace parte de ese grupo la papa, la yuca, el plátano, la mazorca, la arepa, ¿sí? Todos esos alimentos hacen parte del grupo de carbohidratos. No es que uno sea diferente al otro, no, hacen parte de ese grupo. Que si tienen propiedades diferentes, bueno, sí, eso lo podemos mirar más adelante. Pero lo que quiero que sepan es que el arroz de por sí no sube de peso, si lo comemos en las porciones que corresponden. Pero entonces, ¿qué sí sube de peso? Sube de peso cuando nos pasamos de ese requerimiento diario de calorías que cada uno tenemos. Entonces, cuando nos exageramos con el tamaño de porciones, ahí sí podemos subirnos de peso. Otra cosa que nos hace subir de peso son los malos hábitos de alimentación y en general los malos hábitos. Otra cosa que nos hace subir de peso es el sedentarismo. Entonces no es como tal que un solo alimento nos suba de peso, sino que es el conjunto de muchas cosas, de un montón de hábitos, lo que nos hace subir de peso. Entonces, ¿el arroz es malo? No, el arroz no es malo. El arroz es un alimento como cualquier otro que hace parte del grupo de los carbohidratos y que lo podemos comer de manera diaria si lo queremos, si nos gusta. El arroz hace parte de nuestra cultura. Normalmente nos vamos a mirar un almuerzo y un almuerzo casi que siempre contiene arroz. En la mayoría de los casos tiene arroz porque hace parte de nuestra cultura. Entonces, comer arroz como tal no es malo. Nos tenemos que o tenemos que prestarle atención más al tamaño de las porciones. ¿Cuánto es la porción de arroz? La porción de arroz son 80 gramos. ¿Cómo hacemos para medir esa porción de arroz? Esa porción de arroz, para ser más exacto, lo podemos medir con una gramera. Entonces utilizamos la gramera y así vemos los 80 gramos de arroz que corresponde a una porción de harina. Otra forma de hacerlo para no tener que estar pesando el arroz todos los días es que una única vez pesamos el arroz en una gramera, utilizamos pues cierta coquita, algún recipiente que tengamos y cuando sepamos que en ese recipiente caben 80 gramos de arroz, pues lo más fácil es seguir midiendo siempre en el mismo recipiente que sepamos que ahí cabe 80 gramos de arroz. Entonces ya de manera más fácil lo podemos seguir haciendo, utilizar siempre ese mismo recipiente y así sabemos que nos estamos consumiendo la porción que corresponde. Todas las personas, como les había dicho, tenemos un requerimiento diferente, entonces tenemos un requerimiento calórico diferente y esas calorías se empiezan a construir con los alimentos. Entonces, normalmente yo les programo en el día cierta cantidad de harinas. Entonces, si por ejemplo, yo en el almuerzo le pongo una porción de harina, entonces ya sabemos que en el almuerzo solamente nos podemos comer una porcioncita de arroz. Ahora hablemos del arroz blanco versus el arroz integral y en general de los productos integrales. Esa es otra de las creencias que son muy comunes, que me preguntan que si los productos integrales bajan de peso. Bueno, la diferencia entre el arroz blanco y el arroz integral simplemente es que el arroz integral tiene más contenido de fibra. La fibra tiene ciertas funciones en nuestro cuerpo. Ayuda, por ejemplo, mejorando la función gastrointestinal, también ayuda a absorber colesterol. Bueno, tiene como ciertas funciones que son buenas, que son importantes, pero no quiere decir que el arroz integral tenga menos calorías que el arroz blanco. De hecho, en varias ocasiones algunos productos integrales tienen más calorías que los productos refinados. Hay que individualizar, eso siempre se los he dicho, no todas las personas les funciona lo mismo. Entonces, por ejemplo, a ti, si sufres de mucha distensión abdominal, si de pronto hay muchos alimentos que te caen pesado, entonces de pronto sería
una mejor opción el arroz blanco, que puede ser mejor tolerado gastrointestinalmente. Si por el contrario eres una persona que de pronto le interesa consumir más fibra porque está sufriendo de estreñimiento, de pronto una persona que se le encontró el colesterol alto, entonces el arroz integral pues nos va a funcionar bien por ese aporte extra de fibra que va a cumplir con las funciones que les dije pues hace un momentico. Entonces, no quiere decir que el producto integral baje de peso, que esa es otra de las creencias populares. No, los productos integrales no bajan de peso, simplemente aportan más fibra. Entonces, cualquiera de las dos está bien. Si tú eliges comer el arroz blanco, está bien. Y si eliges comer el arroz integral, también está bien, no pasa absolutamente. Eso lo podemos mirar en consulta, mirar cuál de los dos pues te sirve a ti principalmente, pero en general aportan prácticamente que las mismas calorías, inclusive que un poquito más el arroz integral. Entonces, cualquiera de los dos que elijamos está bien, hace parte pues como de los carbohidratos, como se los había mencionado anteriormente. Entonces, la mayoría de las personas me preguntan que si dentro de una alimentación saludable pueden incluir el arroz. Sí, sin ningún problema se puede incluir el arroz. Todos los días, si quieren, se puede incluir el arroz. Entonces, tenemos que contarlo dentro de las harinas del día. Entonces, si por ejemplo, dentro de su plan de alimentación están 5 porciones de harina, si se comen una porción de arroz en el almuerzo, entonces le tenemos que restar una porción de harina a las harinas del día. Y si se comen una porción de arroz en la cena, entonces habría que restarle otra porción de harina a las harinas programadas en el día. Entonces lo pueden hacer sin problema, no les dé miedo, no les dé susto comer arroz, el arroz no los va a engordar siempre y cuando lo coman en las porciones indicadas. Eso sí, entonces como les dije ahorita, pesándolo, midiéndolo, porque sí, muchas veces las porciones son muy exageradas, pues comen bastante cantidad de arroz y eso realmente es lo que nos va a subir de peso, el tamaño de la porción y no como tal el alimento. Entonces, sin problema, pueden incluir el arroz dentro de sus planes de alimentación. Un plan de alimentación saludable sí incluye arroz. Si lo quieren así, si no les gusta, pues no hay problema y lo podemos reemplazar por otro carbohidrato, pero si les gusta, no hay que hacer el sacrificio, pues como dejar de comer arroz para que la alimentación sea saludable. Entonces, en conclusión, un alimento solito no sube de peso, el arroz no sube de peso si los comemos en la porción indicada. Bueno, y algo muy importante que se me olvidaba contarles es que el arroz no lo debemos comer solito. El arroz siempre toca combinarlo. ¿Combinarlo con qué? Siempre hay que combinarlo con proteína. ¿Cuáles son los alimentos fuente de proteína? La carne, el pollo, el huevo, el pescado. Y además de combinarlo con proteína, también tenemos que combinarlo con verduras, verduras frescas, por ejemplo, la zanahoria, el pepino, la lechuga, el tomate, la verdura que a ti más te guste. Entonces, siempre la porcioncita de arroz va a ir combinada con proteína y va a ir combinada también con verduras. Eso sí no se nos puede olvidar, es supremamente importante siempre combinar nuestro carbohidrato con verduras y con proteína. Entonces, ¿cómo se debería ver un plato saludable? Un plato saludable se debería ver la mitad del plato que incluya verduras, una buena porción de proteína, bien sea carne, pollo, huevo, pescado, y la porcioncita de arroz que habíamos visto que eran 80 gramos cuando en nuestro plan de alimentación sea una sola porcioncita. Ustedes, y se los he mencionado y no me voy a cansar de mencionárselo porque sí quiero que esto quede muy claro y es que no todas las personas necesitamos lo mismo. Una persona, por ejemplo, un deportista, no se puede comer solamente una porcioncita de arroz, ¿cierto? Entonces, eso sí es importantísimo, eso yo quiero que siempre quede muy claro, pero supongamos que a ti te programé una porción de harina en el almuerzo. Entonces va los 80 gramos de arroz, mucha verdura y una buena porción de proteína. Ese sería como el plato ideal. Entonces, en conclusión, no satanicemos un solo alimento, no satanicemos el arroz. El arroz no es malo, el arroz no va en contra de una alimentación saludable.
El arroz también hace parte de nuestra cultura alimentaria, entonces no dejemos de comer esos alimentos que realmente nos gustan, que disfrutamos, porque pensamos que nos hace daño, que nos va a hacer subir de peso. Muchas veces pensamos que los alimentos saludables son simplemente los alimentos que están de moda, que los espárragos, que el salmón, mejor dicho, atribuimos como unas cualidades especiales a ciertos alimentos que nos dicen en internet, que nos dice la amiga, en fin. Pero estos alimentos tradicionales realmente son saludables y podemos incluirlos dentro de nuestra alimentación saludable, alimentos como los frijoles, como el arroz, bueno, todo este grupo de alimentos que hace parte de nuestra cultura también los podemos incluir dentro de una alimentación saludable. Espero que este video les haya gustado y que, bueno, que comamos arroz, pero en las porciones que nos lo indique nuestra nutricionista.